Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Sabemos la situación, los problemas, las buenas intenciones también, en algunos, y el interés por obtener de alguna manera ventajas de tipo político. Yo creo que la situación de esta querida Argentina necesita imperiosamente que podamos interpretar los distintos momentos que vivimos. Tenemos que pensar en el ser humano y tenemos que pensar en un tema fundamental, lo que dice la Universidad Católica, donde manifiestan que tenemos 25 millones de pobres. Yo con esto de ninguna manera puedo manifestar, o no quiero de ninguna manera echar culpas a otros, yo también las tengo, y las tenemos muchos. Lo que tenemos que asumir en plenitud es la realidad del momento que estamos transitando. Por eso, hoy queríamos hablar con el interior del país. Y hablar con el interior, ya la lista, pongo con el país que presidía el gobernador, el doctor Juan Schiaretti. Tiene allí un partido también. Tiene un partido local, y esto realmente significa también un esfuerzo enorme. Además, lo conozco, lo respeto profundamente y ha sido diputado. Me refiero que me pareció muy importante que en el día de hoy, en Corriente de Pensamiento, no dejara de estar un hombre de gran envergadura, el doctor García Elorrio, que es abogado, profesor universitario, máster en Derecho Internacional Público. Le voy a pedir algunas lecciones, doctor, después. Es legislador en la provincia de Córdoba, el doctor en Derecho, dice, vicepresidente de su partido, el Partido Encuentro Vecinal Córdoba. Fundador de, ahí lo conocí, estuvo en Buenos Aires varias veces, fundador de la Asociación Civil Portal de Belén, que hace 34 años trabaja por la protección de las dos vidas, de la madre y de su hijo por nacer. Doctor querido, yo tengo que parar acá, porque de lo contrario usted no va a tener tiempo de decir nada. Y la gente lo quiere escuchar a usted, no a mí. Así que le agradezco en primer lugar su presencia y lo dejo que se exprese con total libertad cómo está viendo las cosas, qué le parece que tenemos que hacer. Así que le agradezco por sobre todas las cosas que esté hoy. Bueno, buenas noches, querido Pocho, a usted, a toda su querida familia, a todos sus oyentes. Para mí es un gusto estar nuevamente con ustedes y con televidentes de toda la geografía de la patria. Yo lo que le quiero decir es que tomando lo que usted dijo del informe de la Universidad Católica, que Argentina tiene 25 millones de pobres, quiero decirle lo siguiente, dos cosas. Que eso nos interpela de dos formas nos interpela. Primero, un país no tiene el 25% de pobres fruto de una, dos, tres gestiones políticas. Es todo un proceso de décadas. Es un proceso de décadas.
Y todos los que hemos leído algo de historia y hemos vivido algunos años, sabemos que son procesos de décadas. Y que los procesos de décadas no se resuelven en minutos, con soluciones mágicas. Se resuelven en otras décadas de esfuerzo en sentido contrario. Romper círculos viciosos por círculos virtuosos. O sea, va a hacer falta una nueva generación que apunte hacia adelante. Que apunte, pero todos juntos. Porque acá el gran error de los argentinos sería decir la culpa la tenés vos solo, la culpa la tenés vos. El que más le eche la culpa a otros en este momento, quizás sea el que ocupe el peor lugar en la lista, porque tiene dos problemas. Primero, es partícipe de la debacle y en segundo lugar no lo sabe o no lo quiere reconocer. Entonces, con mucha humildad hay que sentarse en un pacto genuino, no ideológico, un pacto de sentido común en función de ese 25% de los argentinos. Si no nos poner de acuerdo en qué hacemos para ayudar a ese 25% de los argentinos, que es algo que está ahí, está a la vista, nos duele. Entonces, eso es lo que hay que hacer, pero no un pacto como quería nuestro querido presidente, al compás de los látigos. Vengan, firmen el pacto de mayo, si no, no hay plata. Ese era el pacto de mayo de Milei. Está bien. Él creerá que lo puede hacer. La historia le demostró que no puede. Aparte, Argentina no merece hacer ese pacto. Yo como cordobés estaba escandalizado que ese pacto al compás de los látigos se viniera a hacer a mi provincia. Y para colmo, en el edificio de la justicia de tribunales, donde precisamente durante 45 años he sido abogado peleando por la justicia, que entraran los gobernadores ahí al compás de los látigos. No, eso no sirve, ya está. La historia demostró que no se puede hacer bien. Entonces yo lo insto al gobierno nacional, a las fuerzas principales de la oposición, señores, somos náufragos en alta mar. Náufragos en alta mar. Estamos por naufragar como nación. Nos unamos, confiemos, respetemos primero la voluntad popular, quien ha sido elegido. Tratemos de que este señor entienda cómo hay que hacer las cosas, que hay que hacerlas con respeto, en concordia. Intentemos eso, porque hay que intentarlo. Y otra cosa que quiero también decirle, que una vez que recuperemos el vínculo nacional entre toda la dirigencia de este país, tan estúpidamente peleados, porque realmente, voy a decir, si tuviéramos el problema de Gaza, de Ucrania, no, son todos argentinos, todos hijos de la misma familia, una cosa rarísima lo que ha pasado entre nosotros, cómo el espíritu de división se ha metido en nuestra patria. Entonces eso hay que superarlo, y una vez superado eso o intentado, tenemos que ir por la patria chica, que es América Latina, América del Sur. Y ahí es clave, estimado doctor, todo lo que pueda hacerse por recomponer el Mercosur es poco, es poco. Nuestros países hermanos, que han sido y son hermanos, a poco que uno lea la historia argentina, todos nacimos en la vida independiente en forma muy parecida. O sea que en definitiva no tendríamos que tener problemas y saber que si no nos unimos entre nosotros, a Europa le interesa poco nuestro destino, porque el problema central de Europa es Europa. Estados Unidos, ya sabemos, el problema central de los Estados Unidos es Estados Unidos. Nosotros siempre seremos periféricos. Yo digo que
tenemos que hacernos fuertes en lo que somos. Mi querida provincia de Córdoba tiene una vinculación muy profunda con el Brasil. La industria automotriz nuestra es brasileño dependiente íntegramente, y no solamente la industria de las terminales automovilísticas, toda la industria metal mecánica que está vinculado a eso. Nosotros somos Brasil dependientes y los brasileños no han tenido una paciencia infinita, frente a todas las pavadas que hemos hecho en ese intercambio comercial a lo largo de todos nuestros gobiernos. Entonces... Doctor, no continúe. Yo agrego una cosa que su rol, doctor, a cargo en el Parlasur, con que usted ha sido distinguido por el pueblo de la nación para tener puestos protagónicos en comisiones vinculadas a las relaciones del Mercosur con la Unión Europea, etcétera, etcétera. Es clave lo que puedan hacer, es clave dinamizarlo al Parlasur, que no deje de ser solo una promesa para ser un ente que una a los pueblos, por encima de los gobiernos de turno. El Parlasur es permanente, los ejecutivos cambian. Entonces el Parlasur debería ser eso, debería ser esa continuidad que nos falta en las políticas públicas. Fíjese de lo que le estoy hablando. Nosotros tenemos tratados con un montón de países europeos, tratados con Estados Unidos, etcétera, de protección del comercio. Viene un gobierno de un signo en la Argentina, los recibe a todos. Todas esas inversiones entran al amparo de ese acuerdo y todos los litigios van afuera, al tribunal del Banco del CIADI, etcétera, todos van afuera. A los tribunales norteamericanos también. Bien. Después viene otro gobierno, hace las cosas exactamente al revés y nos masacran a juicios. Nos masacran estos IPF. Yo creo que no hay cabeza para entender que le debamos a un fondo buitre 16.000 millones de dólares a un fondo buitre. Ahí va el destino de una generación de argentinos. Eso no nos pasaría si en vez de estar en ese bilateralismo que estamos con países europeos, americanos, etcétera, nos concentráramos en la patria chica. ¿La patria chica cuál es? América Latina, América del Sur, y ahí tenemos un instrumento que es el Mercosur. El Mercosur, eso es lo que hay que dinamizar. Y le cuento una cosa, usted ha dicho entre mis antecedentes que yo hice una maestría en Derecho Internacional Público, es cierto. Y una de las cosas que más me maravilló de la construcción europea fue que la construcción europea, en la Unión Europea, el peso de esa construcción no estuvo en los ejecutivos de esos países, estuvo en los órganos permanentes que se mantuvieron coherentes en el desarrollo de esta creación, especialmente en los fallos del Tribunal Europeo. Ellos digamos, empezaron los jueces que crearon con la Unión Europea fueron los que le fueron diciendo, no, esto no es así, esto es de esta forma. Entonces esa continuidad en el sueño que le dio el tribunal específico en la materia, el que terminó construyendo, porque los ejecutivos por razones políticas no avanzaban en muchas cosas, pero una vez que venía el tribunal europeo, que ellos mismos habían creado, y decía, usted esto
no lo está haciendo mal, etcétera, etcétera, etcétera. Los juristas que yo tuve la oportunidad de trabajar con ellos como alumno en esa maestría, la mayoría profesores españoles, fueron claros en el rol que se le adjudica en la construcción del edificio europeo a los organismos permanentes del sistema. Uno de ellos, los tribunales europeos. Pero el Parlamento, nosotros todavía no tenemos un tribunal para el Mercosur y tenemos ejecutivos que van para distintos lugares. O sea, hoy hasta Argentina, hasta hace poco, su sociedad era con Venezuela, México, eran países con algunas complicaciones, el Ecuador del presidente anterior, y ahora Israel y Estados Unidos. O sea, ¡pum!, pegamos unos virajes. Yo no digo ni mal lo uno ni mal lo otro. Lo que trato de decir es que nuestro esfuerzo debe estar en la construcción del Mercosur, como lo entendió el primer tiempo de la democracia argentina, el Tratado de Auro Prieto, la gestión de Alfonsín y de los presidentes que tenían en aquel momento la responsabilidad. Usted lo sabe bien porque usted era gobernador de la provincia de Corrientes cuando todo eso se construyó. Doctor querido, no se olvide de una persona que fue el único correntino que llegó a la presidencia de la nación. Esto me hace acordar lo que usted mencionaba de su gran provincia, que cuando fue presidente don Arturo Frondizi, hizo el empuje enorme a la industria automotriz, además del tema petrolero y todas estas cuestiones. Un hombre de Estado, como también el doctor Ilia, por eso, y los demás, el doctor Alfonsín y otra gente. Yo creo que nadie puede decir, usted manifestaba, que la culpa no es mía, sino del otro. Todos tenemos que tener, a mi criterio, la unidad y la humildad para reconocer que también nosotros cometimos errores. Entonces, usted me decía, también mandamos una figura notable del periodismo, que fue el director del Puntal de Río Cuarto, que era Mauriño, caricaturista en Corrientes y que marcó rumbos ahí. Pero lo que quiero decir es, doctor querido, que nadie, ningún argentino pretenderá que le vaya mal a ningún gobierno. Lo que pasa es que las ideologías hay que dejarlas de lado, como usted lo dijo. Lo que vale son las ideas. Yo creo que es fundamental que tengamos en cuenta que nuestra querida Argentina tiene que tener un proyecto y tiene que tener también la obligación de escuchar a todo el mundo y asumir responsabilidades, no para competir y hacerse respetar a través del poder, sino respetándonos todos, queriéndonos más los argentinos y buscando lo que usted decía. Fíjese usted, fuimos los graneros del mundo. ¿Cómo estamos ahora? Yo no quiero irme tan lejos. Lo que quiero decir, sin ningún lugar a dudas, es que tenemos que asumir definitivamente que los argentinos tenemos la obligación de comenzar a transitar el mejor de los caminos. Usted habló del Mercosur y yo creo que tenemos que avanzar todavía para mejorarlo sustancialmente. Y yo le agradezco mucho sus palabras, pero creo que es una obligación que asumimos. Tenemos que estudiar, tenemos que preocuparnos. Y lo que usted hablaba de la Unión Europea, yo tuve la oportunidad de hacer un viaje cuando era senador y participé en Bélgica
con los legisladores de la Unión Europea, que me produjeron una magnífica impresión. Pero yo quiero que usted, maestro, siga. Le quedan 4 minutos, así que tiene para... Nosotros debemos escucharlo a usted. Así que avance. Y bueno, y a su partido también le deseo suerte. Mire, doctor, usted ha hecho una distinción muy simple, pero muy clara de la diferencia que hay entre ideología e idea. Porque las ideologías no nos sirven porque son ideas cerradas sobre sí mismas. Cuando una idea se cierra sobre sí misma, tenemos una ideología. Lo que son valiosas son las ideas, en cuanto no están cerradas sobre sí mismas. Y entonces yo pregunto, algo que el Papa Francisco habla siempre, la cultura de encuentro. El encuentro se prepara. Si yo veo una reunión y lo primero que le digo a usted, mire, usted es lo peor que hay, usted es hincha de San Lorenzo, usted evidentemente se va a sentir ofendido, ¿está claro? Entonces yo no le tengo que decir. La cultura de encuentro se prepara, es una actitud interior. Y yo cuando me siento con otra persona a discutir qué hacemos por nuestra patria, yo tengo que buscar en él aquello en lo que coincidamos. Sí, en algunas otras cosas no vamos a coincidir, pero a ver, si ni en la familia a veces se coincide en todo. Yo estoy casado hace 42 años con mi señora y hay cosas que invariablemente pensamos distinto. Nos mantiene unidos lo que pensamos igual y los valores conjuntos. Entonces, eso es exactamente lo que hay que hacer. Lo que hay que hacer. Todos tenemos que aprender en la cultura del encuentro que los otros tienen, todo el mundo tiene algo que dar. No, no, ese es un zurdo, no sirve para nada. No, ese es un burgués, no, basta. Basta, eso no sirve. No sirve así. Ese enfrentamiento Doctor, dialéctico no sirve. le hago Es una cultura pregunta. de encuentro. Usted que leyó un libro que yo sé que es muy humilde, ahí coincido con ustedes, con su señora y con usted. Vio que allí hay una foto de Marley, mi señora, donde yo digo que la mitad de lo que hicimos, lo hicimos en común. Y ustedes en la discrepancia se han enriquecido mentalmente, intelectualmente, lo cual me parece enormemente positivo. Usted sabe que por usted tengo un tremendo respeto, cariño y además su partido. Libro, doctor, Era un minuto. En ese libro que es su autobiografía, hay algo que es mucho más claro todavía, que es cómo usted logró que los sectores más enfrentados de la década del 70 en la Argentina, década de plomo, pudieran conversar en los patios de nuestra embajada en la nación costarricense, buscando lo que estaban de acuerdo. Y muchas de esas reuniones presididas por don Arturo Ilía. Así es. Y por don Raúl Alfonsín también. Mi doctor querido, se nos fue el tiempo. Le agradezco enormemente y podemos coincidir con algún partido de Córdoba, con el suyo. No, en lugar de partido quiere decir con un equipo de fútbol, con un club, y usted va a terminar siendo hincha de San Lorenzo. Le mando un abrazo muy grande y le agradezco enormemente. Mi padre era hincha de San Lorenzo. ¿Vio?
Pero hay que rezar mucho por sus amores. Así es. Le agradezco mucho, doctor querido, ¿eh? Un abrazo muy grande. Un Hasta abrazo luego, a todos. ya nos veremos. Muchas gracias igualmente a todos los cordobeses, además. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Presentamos Club Toyota, la membresía que te hará vivir las mejores experiencias por el solo hecho de ser parte. ¿Cómo funciona? Escanea el código QR para registrarte y empezá a disfrutar. ¿Tenés un Toyota? ¡Sos parte! Muchas gracias, querido doctor García Elorrio. Una clase magnífica con las cuales coincido en gran medida. Creo que tenemos que terminar con la confrontación y tenemos que ser educados, respetar a los demás. Y como dijo anoche en el programa de Joaquín Morales Solá, el expresidente de Uruguay, don Julio María Sanguinetti, no podés ir a otro país a insultar a gente de tu país. Yo creo que somos respetuosos de lo que tenemos que hacer. Y eso consiste fundamentalmente en tener un proyecto serio, en tener un plan de acción que beneficie a todos y sobre todo tener la humildad para reconocer que cometemos errores. Por eso, un abrazo grande, doctor, y mi saludo muy especial a los cordobeses. Y ahí hoy nombramos al doctor Frondizi, a quien le ofrecimos en su momento que fuera senador nacional. Un abrazo muy grande. Hasta el próximo jueves, si Dios quiere.